Grupo 2 y hoy vamos a presentar la evolución de la protección legal de Galápagos. Las Islas Galápagos son un lugar único en el mundo, no solo por su biodiversidad, sino también por los esfuerzos para protegerla. Cuentan con 2 áreas protegidas, el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos. Aunque se han logrado avances importantes, todavía existen grandes desafíos. Estas islas no solo son valiosas para la naturaleza, sino también para las personas. Su riqueza natural sostiene actividades como el turismo, la pesca y el transporte marítimo, generando empleo e ingresos a las familias galapagueñas. Por eso la conservación no es solo un tema ecológico, sino también un tema social y económico. Un ejemplo clave en este tema es la Reserva Marina de Galápagos, creada en 1998, que protege 133.000 kilómetros cuadrados de agua, es decir, 40 millas náuticas, y aquí se prohíbe la pesca industrial, permitiendo solo actividades tradicionales y sustentables de los residentes. Gracias a esto, especies como tortugas marinas, tiburones, mantas gigantes, lobos marinos y aves pueden sobrevivir. Entonces, ¿solo la reserva garantiza la protección de la vida marina? La respuesta es no. La conservación requiere un sistema amplio con leyes específicas y convenios internacionales como el CITES, que buscan proteger las especies amenazadas y mantener el equilibrio del ecosistema. En esta presentación analizaremos cómo ha evolucionado la protección legal de las especies marinas en Galápagos, qué ha funcionado, cuáles desafíos permanecen y cómo podemos lograr un equilibrio entre conservación y desarrollo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la evolución de la protección legal de Galápagos, pero a un nivel mundial. Si bien este nivel de protección comenzó de una manera, primero empezando por Ecuador, se podría decir de manera provincial, tuvo grandes avances en lo que es en el momento mundial. Y el primer momento donde empieza esta protección, se podría decir donde inició esta evolución, fue en 1978, ya que la UNESCO declara a Galápagos o al archipiélago de Galápagos como patrimonio mundial de la humanidad, lo cual le da un gran peso y justifica a que el Estado ecuatoriano se comprometa a conservar Galápagos, ya sea sus especies, sus ecosistemas en todos los sentidos, para así poder conservarlos. Entonces, ¿por qué UNESCO dice esto? Pues se debe a que Galápagos, sus ecosistemas son un laboratorio natural para la ciencia, en pocas palabras, y tiene un nuevo avance que es en 1985, ya que lo que hace la UNESCO es ampliar este reconocimiento del patrimonio mundial y pasa a ser también una reserva de la biosfera en el programa de la MAN. Entonces esto ahora hace que Ecuador se comprometa de una manera mucho más, ya que este programa ahora se enfrasca en lo que es entre el hombre y el desarrollo humano y los ecosistemas. Entonces aumenta mucho más el peso y entra en una red internacional para este tipo de programas. Nuevamente pasa un tiempo y Galápagos vuelve a tener este apoyo como esta evolución que fue en el 2001, ya que la UNESCO amplió la declaración para incluir la Reserva Marina de Galápagos. Entonces aumentó mucho más la evolución e importancia que tenía a nivel mundial. La siguiente vez que pasar. Pero a pesar de todo eso, tiene grandes desafíos y son, por ejemplo, que ocurrió en 2007, donde Galápagos entra por primera vez a la lista de patrimonio mundial en peligro. Y esto es bastante importante porque significa que Ecuador, el Estado ecuatoriano, está teniendo una mala gestión, no se estaban conservando las cosas. ¿Y por qué entramos en esta lista? Pues porque Galápagos tenía una explotación del turismo, tenía un turismo que no era controlado, una sobrepesca, y entonces por eso Galápagos entra. Pero gracias a los esfuerzos de diferentes organizaciones
y tratados, logramos que Ecuador y Galápagos salgan de esta lista. Ocurrió esto en el 2010. Estos fueron los grandes desafíos más o menos que tuvo Ecuador en el momento de evolucionar en la protección legal, pero podemos decir que a pesar de todos estos esfuerzos que se está haciendo, seguimos teniendo problemas, como lo son las especies invasoras. Todavía tenemos un problema con el turismo, más que todo en la gestión. Incluso ahora podemos ver nuevos problemas en Galápagos, como lo son las aguas residuales. Entonces, no podemos confiarnos y volver a entrar a esta lista de patrimonio mundial en peligro, ya que nos quitaría como esa responsabilidad y ese focus que tiene Galápagos, ya que es muy importante a nivel internacional. Entonces, eso sería todo más que todo en el nivel mundial. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución de la protección legal de Galápagos, pero a nivel nacional. Bueno, pues todo esto comenzó por la LOREC en el año 1998, y pues esta ley fue revolucionaria, ya que estableció un marco legal específico y único para el archipiélago. Bueno, pues el mayor logro de esta ley fue justamente la creación de la Reserva Marina de Galápagos. Y bueno, como sabemos, esta es una de las áreas marinas protegidas más grandes del mundo, y pues esta ley lo que hizo fue prohibió la pesca industrial, garantizando que el ecosistema marino no fuera explotado a gran escala. Y además, esto otorgó la exclusividad de la pesca artesanal a los residentes, lo cual les permitió proteger tanto a la naturaleza como a las comunidades locales. Luego, ese mismo año, el Acuerdo Ministerial 151 prohibió la pesca de tiburones y la venta de sus aletas. Esto nos dice o nos demuestra que desde el principio se reconoció este problema del tráfico ilegal. Luego, entre los 2000 y 2002, se prohibió la caza de ballenas, y en 2005 la Organización Marítima Internacional designó a Galápagos como una zona marina especialmente sensible. Esto impuso regulaciones más estrictas para el tráfico de barcos. Bueno, años después de esto, la protección se consolidó y se conectó con el contexto global. Y pues en 2012, la adhesión de Ecuador con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar, CONVEMAR, fue un paso clave en esto. ¿Y qué cambió? Bueno, pues este tratado introdujo el concepto de uso sostenible, lo cual significa que la protección no es solo prohibir, sino también gestionar los recursos de forma responsable para las generaciones futuras. Esto pues con el fin de buscar un equilibrio entre la conservación y el desarrollo social. Bueno, como ejemplo, un ejemplo más detallado de esto es en 2021, donde se emitió un acuerdo que prohíbe explícitamente el acoso a mamíferos marinos durante las actividades pesqueras. Esto pues es una medida muy específica que demuestra la evolución legal para proteger incluso los detalles más pequeños. Y bueno, dentro de los avances más recientes, el hito más reciente o lo que más destacó fue en 2022, cuando se creó la Reserva Marina Hermandad. Y esta reserva añadió 60.000 kilómetros cuadrados adicionales de protección, lo que permitió ampliar nuestra superficie marina protegida en un 50%. Y bueno, lo más importante de esta reserva es que justamente fortalece a los corredores marinos del Pacífico Este tropical y crea una alianza entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Y pues esto demuestra que la protección de Galápagos no puede ser un esfuerzo aislado, sino que necesita justamente la cooperación regional
para proteger especies migratorias como los tiburones y las tortugas. Continuando con las medidas que Ecuador ha tomado para aplicar lo establecido en tratados internacionales, la conservación de especies de Galápagos no es algo que sucede por casualidad. Es un esfuerzo constante que combina compromisos internacionales, leyes nacionales y acciones locales para la conservación. Ecuador ha demostrado un compromiso firme integrando normas globales con estrategias adaptadas a las necesidades de este ecosistema único. Hablemos de los tratados internacionales que Ecuador ha ratificado. Han sido varios instrumentos, entre los más claves son el CITES de 1975, que regula el comercio de especies en peligro de extinción, protegiendo tiburones, tortugas y mantas. El Convenio de Diversidad Biológica de 1993 promueve la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. La Convención de la Conservación de Especies Migratorias en 2004, que protege especies que requieren coordinación internacional, como los tiburones y los cetáceos, ya que son migratorios. También otro instrumento es el CONVEMAR de 2012, que define derechos y responsabilidades de los estados sobre el océano, incluyendo la creación de áreas protegidas y regulación de la pesca. La implementación no solo depende de leyes, sino de cómo se gestionan. Para ello, Ecuador ha desarrollado un sistema de zonificación en la reserva marina dividido en 3 zonas. En la primera zona es uso múltiple, que mide las aguas profundas. La zona 2 es un uso limitado de las aguas costeras, ya sea alrededor de las islas o de los islotes. Y esta se divide en 4 subzonas. Y la zona 3 es de las zonas postuarias. También tiene zonas de no extracción o no-tail, que implica la zonificación de 2000, que es un estudio que también aborda la efectividad de estas zonas de no extracción en las reservas marinas de Galápagos, destacando la necesidad de una implementación clara y coherente en la zona de conservación para maximizar su efectividad. No podemos olvidar también el monitoreo, que gracias al apoyo de Galápagos Land Fund se refuerza la vigilancia, asegurando que las normas se cumplan y que los ecosistemas marinos estén protegidos. En resumen, Ecuador ha pasado de compromisos internacionales a acciones concretas, leyes, reservas, zonificación, monitoreo y proyectos de investigación, pero ¿esto garantiza la protección completa de las especies marinas? La respuesta es que siempre va a haber desafíos, pero este modelo muestra cómo la cooperación entre normas internacionales, políticas nacionales y gestión local puede avanzar hacia la sostenibilidad. Ahora les voy a hablar sobre las medidas aplicadas para proteger a las Islas Galápagos, un patrimonio natural y único del mundo. Desde 1959 se dio un gran paso con la creación del Parque Nacional Galápagos y más adelante, en 1998, con la Reserva Marina, que permitió proteger no solo la tierra, sino también a los ecosistemas marinos. Estas medidas incluyeron la zonificación terrestre y marina, dividiendo el territorio en áreas con distintos niveles de restricción. Se prohibió la pesca industrial y la pesca artesanal quedó limitada únicamente a los residentes, evitando la sobreexplotación de los recursos. Y en cuanto al turismo, se aplicaron licencias y cupos limitados, lo que ayudó a controlar el ingreso de visitantes y reducir impactos negativos. Y a esto se suma la vigilancia coordinada entre la Armada y el Parque Nacional, así como la erradicación de especies invasoras como las cabras o ratas y las plantas exóticas que amenazaban la biodiversidad. Y también Ecuador se adhirió a convenios internacionales como CITES para frenar el comercio ilegal de especies. Y la importancia de todas esas acciones radica en mantener la integridad de un ecosistema frágil, proteger especies endémicas y evitar daños irreversibles. Además, el turismo regulado se convirtió en un motor económico que aporta el desarrollo local, pero también de forma sostenible. Ahora es importante entender cómo ha evolucionado el enfoque de conservación en Galápagos. En los años 50 a 70 se aplicaba un modelo de conservación estricta, donde el Estado controlaba todo y se enfocaba únicamente en proteger especies,
Pero sin embargo, con el tiempo este enfoque cambió hacia una gestión ecosistemática integral que busca un equilibrio entre conservación y desarrollo humano sostenible. También se ha tenido que enfrentar a nuevas amenazas como el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. En cuanto a los cambios más notorios, antes el aislamiento geográfico protegía naturalmente las islas, pero eso dejó de ser una barrera efectiva con un aumento de viajes y comercio, por lo que se reforzó la bioseguridad y la restricción de habitantes permanentes se flexibilizó, lo que incrementó la presión ambiental y finalmente las regulaciones se han ido ajustando para equilibrar las necesidades de las comunidades locales con objetivos de conservación. Ahora, en este punto quiero destacar a los actores que participan en la protección de Galápagos. Al inicio, las decisiones eran tomadas únicamente por el gobierno, de manera centralizada, pero hoy en día el modelo cambió. Ahora participan también las comunidades locales, pescadores, científicos, la ONG, universidades y organismos internacionales. Se impulsa la educación ambiental y la vigilancia ciudadana, porque conservar un lugar tan especial ya no depende solo del Estado, sino también de un esfuerzo en conjunto. Y actualmente la protección se entiende como un trabajo colaborativo en donde leyes se combinan con la ciencia y con la participación de la gente. El gran desafío que queda por delante es cómo equilibrar conservación y desarrollo, especialmente frente a amenazas crecientes como el turismo excesivo, las especies invasoras y el cambio climático. Finalmente quiero compartir mi reflexión personal y algunas recomendaciones para este tema. Proteger el ambiente no solo requiere leyes, sino también normas claras, incentivos económicos y tecnologías de monitoreo. Sin estas herramientas, las leyes solo pueden quedar en papel y no ejecutarse. Me inspira mucho el caso de Costa Rica, el programa de pagos por servicios ambientales, el PES de 1997. Ha reducido la deforestación y aumentó la cobertura forestal, involucrando tanto al Estado como al sector privado. Basándome en esta experiencia, recomiendo implementar en Galápagos una ley de créditos de conservación y responsabilidad empresarial que obligue a empresas turísticas, pesqueras y de transporte a invertir parte de sus ingresos en proyectos de restauración y manejo ambiental, aplicando el principio de quien se beneficia contribuye. Además, la vigilancia es fundamental. Experiencias internacionales muestran que la tecnología marca la diferencia. El sistema de identificación satelital ICE en las Phoenix Island Protected Area ha reducido la pesca ilegal, y en Canadá la Ocean Tracking Network combina radares y vehículos autónomos para proteger especies marinas. Por eso, propongo reformar la Ley Especial de Galápagos para crear un fondo permanente de vigilancia tecnológica, financiando con tasas operativas y cooperación internacional destinado a boyas inteligentes, drones y monitoreo satelital. Si Ecuador adopta estas dos medidas, ya sea el financiamiento empresarial y la vigilancia tecnológica, se garantizan recursos estables para la conservación y una mayor capacidad de respuesta ante amenazas como la sobrepesca, el turismo no regulado o las especies invasoras que pueden ser tanto terrestres o marinas. Galápagos podría convertirse en un ejemplo global de gobernanza ambiental innovadora y efectiva. Para terminar, quiero compartir algunas recomendaciones claves que podrían fortalecer la protección de las Islas Galápagos. Primero, es esencial fortalecer la vigilancia comunitaria. Esto significa que no solo el Estado debe cuidar a las islas, sino también las personas que viven aquí. Las comunidades pueden ser un gran aliado en la protección. Por ejemplo, se pueden capacitar a organizaciones locales para controlar las especies invasoras, como ratas o plantas introducidas, que ponen en riesgo a las especies nativas. También se podrían crear sistemas de reportes ciudadanos donde cualquier persona, sea residente, pescador o guía turístico, pueda denunciar actividades ilegales como la pesca no autorizada o el turismo que no respeta a las normas. Y de esta manera la gente no se queda al margen, sino que se convierte en una guardiana activa de su propio territorio, generando más sentido de pertenencia y compromiso.
Segundo, debemos poner la adaptación al cambio climático en el centro de la legislación ambiental, y ya que hoy las Islas Galápagos enfrentan riesgos muy serios como el blancamiento de corales y la pérdida de especies únicas y cambios en los ecosistemas marinos, y por eso la ley debe incluir medidas específicas que permitan actuar con rapidez, y eso significa que actividades como la pesca, el turismo o la conservación puedan ajustarse de manera flexible según los riesgos ambientales. Y la idea no es detener el desarrollo, sino hacerlo de forma sostenible, protegiendo la riqueza natural de las islas y al mismo tiempo garantizando el bienestar de sus comunidades. Y la clave es priorizar la resiliencia, es decir, que tanto la naturaleza como las personas tengan la capacidad de resistir y adaptarse a los cambios que impone el clima. Además, en tercer lugar, es fundamental reforzar la educación y la sensibilización ambiental. La conservación no depende solo de leyes o de guardaparques, también depende de lo que cada persona conoce y valora, y los residentes y habitantes comprenden el valor único de este ecosistema, ya que se genera un cambio cultural. La protección dejará de verse como una obligación y pasará a ser parte de la identidad de las islas. Por ejemplo, los programas educativos en las escuelas, las charlas comunitarias y las campañas de turismo responsable pueden ayudar a que tanto niños como adultos entiendan que aquí están en un lugar irrepetible en el mundo. Como conclusión, pues la participación comunitaria, la adaptación al cambio climático y la educación ambiental son tres pilares fundamentales para garantizar que aquí en las Islas Galápagos se conserven, y solo así podremos asegurar que sigan siendo un patrimonio natural del Ecuador y al mismo tiempo un legado para toda la humanidad. Bueno, cuando hablamos de proteger el ambiente a través de leyes y políticas, no basta solo con que existan normas escritas, sino que también es importante el cómo las aplicamos y qué tan efectivas resultan frente a las amenazas que tenemos en el día a día. En el caso de Galápagos, que es un espacio único en el mundo, considero que hay 5 aspectos claves que debemos fortalecer desde el principio legal y político. Bueno, en primer lugar, que es indispensable fortalecer la fiscalización ambiental, ya que no sirve de nada tener leyes avanzadas si no se controlan. Necesitamos instituciones con la capacidad de disuadir y sancionar estas actividades ilegales, especialmente cuando se trata de la pesca no regulada, la cual sigue siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad marina. Bueno, en segundo lugar, debemos garantizar fondos sostenibles para la conservación, ya que una parte de los ingresos del turismo responsable y de la cooperación internacional debería dirigirse de manera directa a proyectos de manejo comunitario y los de conservación. Y bueno, esto no solo asegura recursos permanentes, sino que también genera un círculo de corresponsabilidad entre quienes la visitan y quienes habitan las islas. Y bueno, en tercer lugar, la necesidad de actualizar constantemente el marco legal. Es que a veces las leyes ambientales, las leyes ambientales deben ser dinámicas y adaptables para poder responder a problemáticas emergentes como el cambio climático o la contaminación. Las normas preventivas y actualizadas también nos permiten adelantarnos a los impactos en lugar de reaccionar cuando ya sea demasiado tarde. Cuarto, considero fundamental que se promueva la participación efectiva de la comunidad local, la de los científicos y de las autoridades, ya que la gestión ambiental no puede ser vertical ni centralizada, debe integrar a quienes conviven día a día con los ecosistemas en Galápagos. Y solo así las políticas tendrán legitimidad social y serán realmente aplicables en el territorio. Finalmente, es clave consolidar la cooperación regional porque los ecosistemas marinos y las especies migratorias no reconocen estas fronteras políticas. Hay iniciativas como el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, y estos pues son un ejemplo de cómo Ecuador, junto con otros países,
puede enfrentar estas amenazas transnacionales como la sobrepesca o el tráfico ilegal de las especies. Bueno, como parte de mis recomendaciones, primero hay que tener en cuenta que las leyes y la legislación. Un marco legal es sumamente importante para la protección del medio ambiente, ya que nos brinda un enfoque de una manera bastante clara. Y si bien nos ayudan a tener sanciones bastante grandes la cual nos ponen nuestros límites para no contaminar o arruinar los ecosistemas, también la verdad nos ayuda a tener esta conciencia de la conservación. Pero yo diría que dos enfoques en los cuales Ecuador podría tener para mejorar la protección ambiental, la conservación del ambiente, a través es una, fortalecer la legislación ambiental. Pues uno de los mayores problemas ambientales que tiene Ecuador, pues una es la minería ilegal, y esta minería ilegal afecta a ríos, y estos ríos pueden afectar, hay ríos que desembocan en mares, y se puede causar un problema mucho más grande. Entonces, una de las recomendaciones mías son establecer sanciones más graves, más severas, y programas de restauración programas de restauración de ecosistemas, ya que esto nos ayuda, si bien no recuperar de todo el impacto, a mitigar los daños o a reducirlos. Y otra de mis recomendaciones es totalmente, por ejemplo, mejorar el manejo de residuos y aguas residuales. Pues no tenemos que irnos al continente para saber que esto es un gran problema que tiene Ecuador, y no solo en Ecuador, realmente es un problema a nivel mundial. Pero enfocémonos en Galápagos. Realmente esto es uno de los problemas que tenemos en Galápagos, y es algo que nos está afectando como comunidad, ya que pudimos ver que por un tiempo nos estaba enfermando y nos da una mala imagen a nivel internacional, algo que considero que en Ecuador que con Galápagos no puede pasar. Y para esto yo diría que garantizar la infraestructura adecuada, es decir, dar un mantenimiento a estas infraestructuras que estén de una manera que puedan ser usadas, y tener una educación ambiental. Pues la educación ambiental es sumamente importante si realmente queremos proteger algo. Entonces, las personas que no conocen algo, generalmente no van a querer protegerlo, y por eso una de las mejores medidas que podemos tomar para hacer esto es la educación ambiental. Y puede ser a través, la verdad, de campañas o programas de educación, talleres, pueden ser con ayuda del Ministerio del Ambiente, y también campañas que nos ayuden a reducir la contaminación de los ríos, que nos ayuden a protegerlos, al igual los ríos y ecosistemas, entre otros, porque son espacios que son sumamente importantes a la hora de hablar de la conservación y protección de lugares. Entonces, eso sería todo por parte de mis recomendaciones. Muchas gracias, profesora. Esta fue la presentación que hicimos nosotros. Estas son las referencias que usamos ya sea en nuestro reporte, en nuestro análisis, y también durante la presentación. Realmente son las mismas. Y muchas gracias, la verdad, por todo. Y buenas noches.